Hola a todos los apasionados de las series turcas y bienvenidos una vez más a Turcomania, vuestro canal de confianza para estar al tanto de todo lo que ocurre en la fascinante industria audiovisual de Turquía. Hoy nos reunimos con el corazón encogido y una profunda tristeza para abordar una noticia desgarradora que ha sacudido el panorama del entretenimiento turco en los últimos años. Ha llegado el momento de decir un doloroso adiós a un talento brillante, una luz que se ha apagado mucho antes de lo que le correspondía. Toda Turquía, y junto a ella millones de seguidores internacionales, se encuentra sumida en lágrimas y en profunda conmoción. Ha fallecido la joven promesa y estrella de aclamadas producciones como El Siglo Magnífico, Muhteşem YZYL, el querido actor Ibrahim YLDZ. En este video especial de Turcomania, queremos rendirle el homenaje que se merece, repasando su inspiradora trayectoria, su pasión desbordante por el arte, y la trágica concatenación de eventos que nos arrebató a este joven prodigio de tan solo 27 años. Acompañadnos en este recorrido lleno de respeto y mucha emoción, mientras recordamos a un ser humano excepcional que dejó una huella imborrable en nuestras pantallas. La historia vital de Ibrahim YLDZ dio comienzo un 26 de mayo de 1998. Nació y creció en la magnífica, vibrante y siempre bulliciosa metrópolis de Estambul, una ciudad que respira historia y arte en cada una de sus esquinas. Desde sus años más tiernos, cuando apenas era un niño que empezaba a descubrir el mundo, Ibrahim demostró tener una inclinación natural y una atracción gigantesca hacia el mundo de las artes escénicas. Mientras que la mayoría de los niños de su edad soñaban con dedicarse a profesiones más tradicionales o convencionales, el joven y soñador Ibrahim ya se visualizaba a sí mismo brillando bajo los focos de un escenario, transmitiendo emociones y contando historias frente a una cámara. Por supuesto, el camino hacia la cima nunca es sencillo ni está exento de obstáculos, especialmente en una industria tan exigente, pero su inquebrantable fuerza de voluntad, su férrea determinación y su innegable perseverancia lo guiaron con paso firme hacia adelante, superando cada barrera que se interponía en su camino hacia el estrellato. Siendo plenamente consciente de que el talento innato no es suficiente sin una sólida base académica, Ibrahim tomó la inteligente decisión de profundizar sus conocimientos y perfeccionar su técnica. Por ello, se matriculó en la Facultad de Bellas Artes, donde se empapó de cultura, historia del arte y metodologías interpretativas. Pero su sed de aprendizaje no se detuvo ahí, ya que también decidió cursar estudios en diseño de interiores. Esta singular y fascinante elección académica le proporcionó una ventaja increíble y poco común entre los actores de su generación. El estudio meticuloso de los espacios arquitectónicos y el diseño le otorgó un sentido estético extremadamente refinado y una comprensión única sobre la distribución espacial. Gracias a esto, Ibrahim desarrolló una habilidad especial para saber exactamente cómo moverse dentro del encuadre de una cámara, cómo interactuar con el entorno del set de grabación y cómo utilizar el espacio físico para potenciar la fuerza dramática de sus interpretaciones. Era, sin lugar a dudas, un artista sumamente completo. A pesar de sus múltiples intereses, su verdadera, más grande e inagotable pasión siempre fue y siguió siendo la actuación. Su andadura profesional en la pequeña pantalla arrancó oficialmente en el año 2015. Sus primeros pasos en la industria no fueron papeles protagonistas, sino participaciones en proyectos de menor envergadura. Sin embargo, Ibrahim nunca menospreció estas oportunidades, al contrario, las abrazó con una humildad ejemplar. Consideró cada pequeño rol como una escuela inestimable, un peldaño más en su escalera hacia el éxito. Durante esta etapa formativa, aprendió paso a paso, asimilando como una esponja los consejos de los directores, entendiendo la compleja dinámica de los rodajes y descubriendo cómo construir una química genuina con sus compañeros de reparto. Cada vez que pisaba un plató de grabación, lo convertía en una clase magistral privada. Su objetivo no era la fama inmediata, sino alcanzar la excelencia profesional, puliendo sus habilidades actoriales hasta rozar la más absoluta perfección en cada toma y en cada línea de diálogo.
Todas esas valiosas experiencias tempranas y esos primeros papeles, interpretados con tanta dedicación, cimentaron unas bases sólidas e inamovibles para su futuro y meteórico ascenso. Es bien sabido que la industria televisiva y cinematográfica de Turquía se caracteriza por una competencia feroz y despiadada, pero Ibrahim poseía un magnetismo y una carisma tan excepcionales que resultaba absolutamente imposible que pasara desapercibido por mucho tiempo. De manera metódica, constante y profesional, se ganó el respeto y la confianza de importantes productores y directores de casting. Así fue como, en el mismo año 2015, llegó su primer gran salto cualitativo, su incorporación al elenco del colosal, majestuoso y aclamado drama histórico, El siglo magnífico, El imperio de Kösem, Muhteşem YZYL Kösem. En esta superproducción de época, que recreaba con lujo de detalles la corte otomana, Ibrahim encarnó de manera brillante e impecable a Admi Ibrahim Pasha. Compartir escena con auténticas leyendas de la actuación turca le permitió desplegar todo su inmenso potencial. La audiencia internacional quedó cautivada por la fuerza expresiva de este nuevo rostro, catapultándolo hacia su primera ola de reconocimiento global y atrayendo a una legión de admiradores incondicionales. No obstante, el punto de inflexión definitivo y la verdadera fama arrolladora llamaron a su puerta con el estreno del fenómeno juvenil, Escúchame, Dui Beni. En este intenso drama escolar, Ibrahim se sometió a una transformación camaleónica para dar vida a Dankara, un estudiante de secundaria repleto de matices. Su personaje resultó ser tan dolorosamente real que millones de adolescentes se sintieron íntimamente identificados con sus conflictos, ansiedades y vivencias. La serie abordaba problemáticas sociales crudas y el desempeño de Ibrahim fue catalogado como magistral. El rotundo éxito de Dan lo elevó al estatus de estrella de primera línea. A partir de ahí, los guiones llovían sobre su mesa. Demostrando gran versatilidad, participó en la divertida comedia, Estrella del Norte, Kuzey YLDZ, revelando su vis cómica. Posteriormente, se sumergió en aguas dramáticas con el solemne proyecto, Érase una vez en Chipre, Bir Zamanlar KBRS. No temía los retos, abrazaba la diversidad de géneros y todo apuntaba a que su futuro sería una sucesión imparable de triunfos. Llegamos así al fatídico verano del año 2025. La carrera de Ibrahim se encontraba en su punto de máxima ebullición. Lamentablemente, el destino tenía otros planes. El 15 de agosto, un día negro para la industria, un huracán de inusitada violencia azotó Estambul. El actor transitaba por la calle Nur, en el distrito de Kartal, cuando la furia de la naturaleza se desató. Las monstruosas ráfagas de viento provocaron que un gigantesco árbol cediera, cayendo trágicamente sobre Ibrahim. Fue trasladado de extrema urgencia al Hospital de Investigación de Pendik. Allí comenzó una agónica lucha por su supervivencia. Durante 6 interminables meses, el joven permaneció en un profundo estado de coma, conectado a respiración artificial y sometido a múltiples cirugías de alto riesgo. Su familia y compañeros de rodaje se aferraban a la esperanza, rezando por un milagro que revirtiera el terrible daño sufrido. El 28 de febrero de 2026, la última brizna de esperanza se desvaneció. Tras medio año de inagotable resistencia, Ibrahim YLDZ nos dejó para siempre, con tan solo 27 años de edad. Su partida dejó un vacío irreemplazable. Las redes sociales se inundaron de mensajes de luto, recordando su luminosa sonrisa y su inmensa bondad. Desde Turcomanía, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia. Descansa en paz, Ibrahim. Tu luz jamás se apagará.